Es necesario saber que hay un Dios, pero también es necesario conocerle. El conocerle es poder conocer cuál es su voluntad, cuál es su propósito con usted y conmigo. Porque todos fuimos creados con un propósito. De lo contrario, no estaríamos aquí, ¿verdad? Primera carta de Corintios, capítulo 13, su versículo 11. Leemos su bendita palabra. Gloria sea a nuestro Dios. Cuando lo tenga, me da un amén, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y dice así su palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era del niño. Padre que estás en tu eterna gloria, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, por esta bendición, por este privilegio que nos concede de poder estar en este lugar, unidos, juntos, en armonía, disfrutando, Señor, de tu bendita y deliciosa presencia acá en este lugar, como también, Señor, conociendo a cada uno de mis hermanos hoy acá, los invitados, Señor, y todos los que pertenecemos a esta casa. Oh, Señor, juntos y unidos te damos gracias, porque tú sigues hablando a nuestras vidas, Señor. Tú sigues tomando el control de todas las cosas, Señor. Y no estamos aquí porque seamos buenos. No estamos aquí por casualidad también. No estamos aquí por accidente también, Señor. Estamos aquí porque tú con un propósito nos tienes acá, Señor. Ayúdanos a entender ese propósito y así mismo caminar con ese propósito. Alabándote, sirviéndote, adorándote. Qué mejor vivir para adorarte. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. En esta hora quiero hablarles de las etapas de un crecimiento. Todos sabemos de que cuando hay niños o cuando somos niños, ¿verdad? Lo primero que hacemos cuando andamos gateando, ¿verdad? Que todo lo que encontramos a la boca, todo lo percibimos, ¿verdad? Vamos a hablar de lo físico, de nuestras vidas, ¿verdad? Como también de lo espiritual. Porque realmente a un niño se le compra un juguete nuevo, pero por un cierto tiempo lo mantiene y luego lo bota. Para él ya no sirve. Y él quiere otro nuevo. Por eso es de que muchas veces en los hogares no hay ni espacio, ¿verdad? Pero es una bendición cuando hay niños en un hogar. Cuando somos niños, todo lo que vemos nos llama la atención. En el ámbito espiritual, cuando somos niños, agarramos todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos. Y ojo con ello, porque tenemos que aprender a poder discernir. 231709222. O no es de Dios. No sé si me entienden. Y esto hablamos, la hermana decía algo muy interesante, la sana doctrina. ¿Qué mensaje estamos escuchando? El único mensaje y el mejor es, el apóstol Pablo decía algo muy interesante y me llama mucho la atención, porque él decía, entrar en el conocimiento para llegar a la estatura del varón perfecto. Es de conocimiento, conocer de Dios, porque cuando nosotros conocemos
de Dios y lo conocemos cómo es Él, su propósito, su plan, entonces vamos a entender mejor el llamado, el por qué hoy estamos aquí. Pero cuando no hemos entendido, necesitamos que alguien nos ayude. Un niño necesita, primero, la leche. Aprender a comer. Él todavía no aprende o no ha aprendido a caminar, todavía no camina. Él gatea. Necesita ser llevado, necesita ser cargado, necesita de alguien que lo motive, que lo ayude. Cuando tiene hambre se le tiene que dar comida. De igual manera, nosotros, así somos. Un nuevo creyente siempre necesita la sana doctrina, la palabra de Dios. Usted no necesita un mensaje emocional, usted necesita entender la palabra de Dios. Perdón por ello. Yo no desecho lo profético, al contrario, lo recibo. Porque son tiempos divinos, poderosos de parte de Dios a nuestra vida, donde se está remarcando un llamado, donde Dios declara lo que se ha pasado, lo que se está viviendo o lo que se va a vivir. Es algo maravilloso. Pero ¿qué está pasando? Que nosotros seamos niños aún todavía. Las etapas de crecimiento. El primero, de niño, es de que hay muchos que estamos en la iglesia. Tenemos un cierto tiempo de edad cristiana, pero que todavía no hemos entendido la palabra del Señor. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Necesitamos ser discipulados. Necesitamos entender la verdad. Yo soy la verdad, dijo el Señor. Entender a Cristo, la verdad, Cristo. ¿Cómo es Cristo? Para que no nos engañen, para no ser llevados de vientos, de doctrinas. Y por eso le decía a Pablo, a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Que lo que enseña o enseñar el varón, que lo que enseñamos no sea únicamente palabras, sino sea porque lo estamos viviendo. Porque no podemos decir algo que no estamos viviendo. No le puedo decir, hermano, ya no mienta, si yo soy el primer mentiroso. Necesitamos entender la palabra adolescencia, como los jóvenes, ¿verdad?, que hoy están acá. Es una etapa donde necesitamos aprender a caminar. Necesitamos aprender a soportar los cambios. Necesitamos aprender a controlar nuestras emociones. Ya no somos jóvenes, pero vemos algunos mayores de edad que todavía nos descontrolan las emociones y no sabemos qué hacer. Tenemos un grave problema. Necesitamos aprender responsabilidades. Necesitamos aprender a ser responsables de nuestras propias decisiones. Y no culpemos a los demás. Esto representa rebeldía o acomodo espiritual. Y una palabra, ¿verdad?, de lo que también hablaba con mis hermanos el día de ayer, era de que nosotros tenemos que entender, primeramente, para poder compartir. Los discípulos, primero, fueron llamados, con defectos o sin defectos. El Señor les dijo, sígueme. Él no dijo, mira, te doy tiempo para que te prepares. Él les dijo,
sígueme, 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 a todos. Luego los llevó por esas ciudades, por desiertos, a prepararlos. ¿Qué encontraron en el camino? Encontraron dificultades. Tendrían que aprender a ser maduros. Les enseñó, les mostró, los capacitó. Necesitamos aprender más de Dios. Pero más aún, aquí esta parte de la adolescencia espiritual, necesitamos primeramente temor, sabiduría, servicio. En esa etapa donde todo duele, ¿verdad? Somos muy llorones, ¿verdad? Mayormente los varones. Somos llorones, somos chillones. Cualquier cosa nos manda a dormir. Esto representa que cuando nosotros estamos débiles, todo nos afecta. Por eso es de que empecemos a llenarnos, a tener palabra, para que nosotros vayamos siendo fundados sobre la roca que es Cristo, su palabra, para que nada nos duela y estemos aprendiendo madurez, responsabilidad, sabiduría, temor, servicio. Entonces ya los errores que veamos en los demás ya no nos importan. Al contrario, vemos los errores de los demás, vemos nuestros propios errores también cuando nos equivocamos, aprender de ellos. Pero qué triste es cuando nosotros ya tenemos, por decirlo, 10 años en el Evangelio. Yo creo que ya no somos niños, ya no somos adolescentes. Ya llegamos a la etapa de la edad adulta, madurez. Pero nos cuesta dominar nuestras emociones. Y lo primero que encontramos es de que, como decía la hermana, y lo decían los hermanos yo el día de ayer, que Dios nos creó, desde Génesis les hablé y hasta Apocalipsis llegamos, de verdad. Entonces Dios nos creó para un propósito en esta tierra, y aún estando allá en los cielos también tenemos un propósito, que dice que todos vamos a estar adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y les decía lo siguiente: pero si nosotros no alabamos al Señor acá, pero si nosotros no nos congregamos y resulta que si solo en la iglesia o en el templo le cantamos, que si solo en el templo venimos a adorarle, ¿no será que son nuestras emociones que nos están ganando? ¿No será que hay algo que perfeccionar, que nosotros debemos de sentir esa necesidad en nosotros de poder adorar a Dios? ¿No crees que estás en la adolescencia y necesitas aprender madurez? Persona que está inconforme, que no está satisfecha, que no le interesa, que todo lo que ve está mal y que todo le duele. Es una persona que todavía está en la carne. Pablo decía que el que está en la carne piensa en las cosas de la carne, pero el espiritual piensa en las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. ¿Qué piensa el mundo ahorita? En adorar a Dios. El mundo piensa en el mundo, está en su rollo. Ellos están ahí. Dejémoslos, ¿verdad? Ellos están ahí. Nosotros, marcando la diferencia. ¿Estás marcando la diferencia? ¿No será que todavía eres un carnal y necesitas nacer de nuevo?
la edad adulta, madurez espiritual, perfección. Ya se ofrenda, ya se ayuna, ya se discipula, ya no eres un aprendiz, un alumno, ya eres un maestro que enseña, que sirve, que está dispuesto, que lleva la palabra, que comparte el mensaje, que aconseja, que no destruye, que edifica, que tiene enfoque, que tiene visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu propósito en el Señor? Hablo del Señor, porque a esta edad ya somos espirituales, ya no vamos a pensar en las cosas terrenales, materiales o mundanas. Eso el Señor lo va a añadir si tú te encargas de las cosas espirituales de Dios. Aquí habla de conocimiento, madurez, responsabilidad, servicio. Persona de años de cristiano que lamentablemente también tiene un problema, que es orgulloso, que es irresponsable, que no necesita consejo, que es egoísta, desprecia a los demás, se cree mejor que los demás, que es materialista, que no le interesa lo que el pastor dice, no se somete a la autoridad. Esa es una persona adulta, pero que no ha llegado a la madurez espiritual. Estamos hablando de las etapas de nuestra vida. No hemos entrado a la Biblia, porque les traigo únicamente a un cierto. Ahora, ¿cómo eres? ¿Eres un cristiano que está en la infancia todavía? ¿Que andas en la calle? ¿Que eres terrenal aún? ¿O ya maduraste? ¿O ya estás dispuesto a? Solo estás esperando, heme aquí, envíame a mí. Esa es la etapa final, el varón perfecto. Pablo aún dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo. O sea que había en él no había conformismo. Si tú eres un adulto, no tienes que ser un inconforme. Tienes que anhelar más, no de esta tierra, sino del Dios vivo. Más de Dios. ¿A qué aspiras? ¿Cuál es tu meta? ¿Sigues esa etapa de infancia? ¿Sigues en la adolescencia? ¿O ya eres un adulto espiritual? Necesitas pasar a la otra parte, no te conformes. Vamos a entrar ahora para encontramos en la palabra del Señor y vamos a hablar del siervo Moisés. Ahora sí vamos a nuestra Biblia. Éxodo capítulo 2, versículo 8 y 10 o al 10. Para que podamos entender lo que acabamos de hablar. La niñez, la infancia o adolescencia. Y la etapa de ya una edad adulta. Éxodo capítulo 2, versículo 8 al 10. Cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Gloria sea al Padre, y dice la palabra de esta manera. La hija de Faraón, dice, respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño.
a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críame, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo creció. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Porque de las aguas lo saqué. Primero, aquí estamos hablando de Moisés, en su nacimiento. ¿Qué pasó con Moisés, verdad? Que cuando hay un propósito, ¿verdad?, el enemigo lo que quiere es destruir. Y esa es confirmación del mensaje, ¿verdad, hermano? Robar, matar y destruir. El propósito y el plan divino de Dios. No es mi propósito, no es mi vida, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, es su voluntad. Entonces, ¿verdad? Vemos que Moisés fue creado desde chiquito. Entonces hablamos, ¿verdad?, de la niñez, que necesitamos ser discipulados, aprender de la palabra, conocer de Dios realmente, para que no nos confundamos o nos confundan. Y lo creó, dice. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Qué representan las aguas para usted? Es lo tipo de la palabra del Señor, ¿cierto? Pero también algo más dijo. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que iba a fluir dentro de todo creyente que creyera en Él. ¿Qué es? No sé, ¿verdad?, pero yo creo que usted no está aquí. Yo sí estoy aquí. ¿De dónde sacaron a Moisés entonces? De las aguas. Tenían palabra, tenían espíritu. Y dicen en el principio, el espíritu se movía sobre las aguas. ¿En dónde estaba Moisés? Estaba sobre las aguas. Él era un hombre espiritual desde niño. Entonces, si tú y yo somos creyentes, lo primero que tenemos que aprender es que ya no tenemos que actuar carnalmente. No, si esto para mí fue duro, no crea, ¿verdad?, que no la llevé. Porque cada vez que presentamos un mensaje, recibimos algunas caricias, ¿verdad? Pero Dios es bien. Y dice su palabra también. Vemos, ¿verdad?, que desde niño él tuvo dificultades. Ok, vamos a decirlo mejor. En tu llamado vas a tener dificultades. Pero es necesario entenderlo, comprenderlo y caminar. No te quedes ahí. Fracasaste, sí, ok, está bien. Todos fracasamos, todos fallamos. Todos en una vez vamos a cometer el error. Pero el problema es no que tengas errores, el problema es que vivas en ese mismo error, en ese mismo fracaso, pensando que el fracaso, porque ya fracasaste, ahí te quedaste. No, levántate. Tienes que cumplir lo que Dios te dio. No seas como aquel que le dieron un talento. ¿Y qué hizo? Lo que dices no te va a llevar a nada. Lo que haces va a ser para honra y gloria de Dios. Eso va a determinar quién eres realmente. Seguimos. 2:11 al 15. Dice, aquí viene lo más lindo. En aquellos días sucedió mi crecido adolescencia. Ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio
que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que le maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés cometió un error. Ahora yo te digo, los errores vienen ¿para qué? ¿Para avergonzarte y volver atrás? ¿Para qué? Para aprender de ellos. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿A quedarnos en el error o a seguir adelante? Como decía Pablo, pero una cosa hago, que quedándome sentado, prosigo a la meta, tienes que levantarte y proseguir, no te quedes estancado. Fallaste, sí, no te sientas avergonzado. El que te avergüenza es Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Él no quiere que tú cumplas tu llamado, tu propósito. Él no quiere que hables de Dios. Por eso te tiene ahí encerrado, acomodado, como un niño que no puede caminar, que solo gatea, no tiene un límite. Hay que ponerle una tablita, decía mi mamá, para que no se salga. Mis hermanitos, ¿verdad? Y me mandaba a poner una tablita en la puerta, y ahí están mis hermanitos gateando. Hay barreras cuando somos niños espiritualmente. Tenemos que derribar esas barreras. Hay oposiciones, tenemos que aprender a derribar esas oposiciones. Y el versículo que la hermana dio, ahí el Señor nos ha dado armas, pero nosotros las tenemos. Qué lástima, qué lástima. Algo te digo, vas a entregar cuenta por ello. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Que las dificultades te hagan fuerte, no te debiliten. Dice: crecido, adolescencia, toma decisiones. Los errores te capacitan. Los fracasos te entretienen, pero no te llevan a más. Tú decides. Tú decides. Hay fe, hay talentos. Echa mano de él. Vamos a hablar de eso, no lo traigo acá, pero el Señor me lo está poniendo. Estaba Saúl. Saúl estaba acostumbrado a que si él no salía con sus amigos, él no iba. Él quería que todo lo hicieran sus amigos por él. Incluso cuando quería consultar con Dios, ¿verdad?, tomó a sus amigos y les dijo: vamos, buscando ¿qué? Las mulas, ¿verdad? Y mejor vamos a preguntar, porque yo ya me cansé. No se esforzó. No había un interés. Quería que todo fuera, ¿verdad?, puesto a la mesa y él solo sentado. ¿Cuántos no queremos solo mandar, pero no queremos hacer la obra? Pero estaba David. Wow. Él dice que era pastor de ovejas. ¿Qué hacía él cuando cuidaba de las ovejas? Venía algo en contra de las ovejas, ¿qué hacía? Salía huyendo. Dice que los mataba. Osos, leones, es lo más grande que menciona la palabra. Pero yo pienso, de verdad yo pienso, que hubieron otros animales también. Pero esas dificultades, ¿qué hicieron? Hicieron que él fuera creativo, sabio, prudente, pero también temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Porque él, gloria a Dios, porque él desde chiquito también tomó en cuenta a Dios. ¿Cuántos de nosotros fracasamos porque nunca tomamos en cuenta al Señor?
ni siquiera para dormir. Ni siquiera para dormir. Y esto nos enseñamos los cristianos, que hasta en los sueños, que Dios nos ayude. Porque en los sueños es donde se aprovecha Satanás, cuando hay alguien estéril mentalmente. Seguimos. ¿Qué hizo Moisés cuando supo que se habían dado cuenta de lo que él había hecho? Tuvo miedo y salió huyendo. ¿Qué dice la palabra? ¿De quién es el reino de los cielos? De los que huyen, de los valientes. ¿Y qué hacen los valientes? Las dificultades hay que enfrentarlas. ¿Cómo se ganan? No peleando, no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. De rodillas. La victoria la vas a tener de rodillas. De rodillas. Y sirviéndole a Dios. La palabra dice: cambió mi lamento en baile. Cámbialo tus fracasos por el servicio a Dios y verás la victoria. Yo espero que me estés entendiendo, porque realmente Dios es bueno. Seguimos, porque esto sigue. Vamos al capítulo 3. Resulta que las dificultades, ¿verdad?, hicieron de que Moisés huyera. Pero esa huida tenía un propósito. Y resulta, ¿verdad?, que ahí fue donde vino lo divino para Moisés. Ya hablamos, ¿verdad?, que él ya tenía el conocimiento de la palabra, que lo sacaron de las aguas, que él ya tenía el conocimiento de Dios. Pero tenía que aprender el temor de Dios, no temor del hombre, temor de Dios. Y vemos acá lo que encontramos. Y dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Imagínense, aquí ya está hablando que ya es un pastor, pero está hablando de algo que nosotros practicamos, un trabajo, ¿verdad? Como hoy en día, este era un trabajo secular, ¿verdad?, que en ese tiempo se ejercía. Pero Dios le quería mostrar algo a él. Ahora, si había errores, si Moisés iba huyendo de un error, ¿será que Dios lo llamó porque huyó del error? ¿O por qué creen ustedes que Dios lo llamó y lo escogió? Aún dice, ¿verdad?, más adelante que él era tardo en hablar, ¿verdad?, tartamudo. Pero ¿será que eso vio Dios? Es que ese es el problema, que nosotros pensamos, ¿verdad?, de que realmente, como soy, con eso me presento ante Dios y ya. Únicamente es decirle, como cuando lo hicimos y aceptamos al Señor, le dijimos: Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Ahora tú eres el dueño y amo de mi vida. Esa fue la oración que nosotros dijimos y repetimos, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que gobierna ahora nuestra vida? ¿No te has preguntado eso? Que la oración que hiciste cuando te convertiste a Cristo, ¿será que todavía lo estás cumpliendo o ejerciendo?
¿No sería que ya se te olvidó de lo que un día le dijiste al Señor como una promesa? ¿Y se te ha olvidado qué fue lo que en esa oración dijiste? Ahí entregamos nuestra vida al Señor. Entregar la vida al Señor es decirle: Señor, aquí estoy, para lo que tú quieres. Es que ese es el problema, ¿verdad? Que no hemos comprendido esa parte todavía. Por eso Pablo decía, como algunos tienen por costumbre, de que algunos dejaban de ir a la iglesia. Ahora, ¿por qué? Si la costumbre no era dejar de ir a la iglesia, para ellos la costumbre era congregarse en una iglesia, era una costumbre. Y aquí no estamos por costumbre, aquí estamos por relación, por comunicación, por amor, por gratitud, por el propósito. ¿Saben lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia? Porque muchos se reunían como una costumbre. Hoy es domingo, ¿verdad? Y bueno, hoy es día de iglesia. Y vámonos. Y regresaron, ¿verdad? Pero no había cambio. No había madurez. Y esa etapa estaba entendiendo Moisés acá. Y el Señor, veamos lo que le dice. Verso 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza. Aquí tenemos también. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita, dice, tu calzado. Gracias. Quita tu calzado. Ahora, tal vez aquí no, ¿verdad? No estamos sucios de nuestro calzado. Algunos probablemente, ¿verdad? Que caminar. Hay polvo, ¿verdad? Pero usted no se pone a pensar por dónde pasa, por dónde camina, qué es lo que hay por el camino donde pasó. Los caminos allá afuera, que no están en Dios o que no son de Dios, son caminos de inmundicia. Hay cosas malas que nos pueden contaminar sin darnos cuenta. Por eso es bueno, ¿verdad?, que cuando alguien va a orar a un hogar donde no hay personas creyentes, perdón por esto, ¿verdad?, necesita que el siervo o la sierva vayan preparados. Porque si no van a parar como aquellos discípulos, ¿verdad?, que dijeron: nosotros vamos, ¿verdad?, creyéndose, pero regresaron todos aporreados, ¿verdad? Cuidado con eso. Entonces, vemos esta parte muy interesante. El calzado representaba la inmundicia, contaminación. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos esa parte donde no somos como Daniel? Sino que al contrario, ahí vamos. No, hombre, si solo a ver pis. Es como la historia de aquella niña, ¿verdad?, que quería ir a la fiesta, pero su papá le dijo que tenía que pasar a una mina, no sé si ella la sabe. Y ella dice que no hizo nada, pero cuando salió de la mina, dice que su vestido estaba sucio. Y el padre le dice, ¿verdad?, así eres si vas a esa fiesta, aunque no bailes, pero si solo participas de ello, así vas a regresar. Antes del llamado, antes del conocimiento, antes de entender a Dios, necesitamos ser apartados del mundo y de todo el mundo. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6, por favor. Si me hicieran el favor de ponérmelo, por favor, gracias. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 6.
Y todo aquel que entiende esta, es San Juan, esa es primera de Juan, San Juan, libro de San Juan. Tres. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué se necesita? Gloria a Dios. ¿Qué se necesita para entender a Dios? Nacer de nuevo. Cristo, su Espíritu en nosotros, para entender. De lo contrario, no vamos a entender. Aunque nos digan, aunque nos congreguemos, aunque nos den discipulado, pero si no entendemos, no nacemos de nuevo, no nos arrepentimos, no hay frutos, no cambia, no pasa nada, no somos nada todavía. Y eso es lo más interesante y lo más importante, ¿verdad? Que a veces los procesos no vienen también por tu llamado, sino son las consecuencias de tus malas o mis malas decisiones. Por eso, sabiduría. Para ello, primero el temor a Jehová. Sigue diciendo la palabra en Éxodo 3, 4 al 6. Las dificultades te llegarán, pero tú tienes que aprender experiencias en medio de ellas. Imagínense, ¿verdad? A alguien Dios le dio esto y me estoy recordando ahorita. Que Eliseo, un gran profeta, ¿verdad? Tuvo sus dificultades. Mayormente un profeta. Los Baales, los demás profetas, ¿verdad? Que saber. Y él dice que se fue, huyó a esconderse. Solo, pero ahí, estando ahí, el Señor lo saca de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios sabía y conocía la necesidad que había en ese varón y lo útil que le era. ¿Y qué hizo? Primero le mandó el alimento. Se encargó de alimentarlo. Le envió el alimento. El alimento representa palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le mandó el alimento. Y ese alimento, dice, con ese alimento recobró